mientras más chiquito sea, más sencillo sea, es más fácil. ¿Ok? En termodinámica nosotros no vamos a irnos de mambo buscando llegar a esos principios básicos, ¿sí? Esos principios, esas leyes fundamentales de la termodinámica, ejemplificando a través de sistemas hipercomplejos. No tiene sentido, porque nos vamos a quedar embarrados en esa tarea, ¿sí? No va a ser fructífera, y lo mismo lo podríamos haber hecho con sistemas mucho más amenos, más sencillos, más fáciles de analizar. Las conclusiones a las que arribemos en esos sistemas sencillos van a ser válidas para cualquier sistema en la naturaleza, sea una planta industrial en una aceitera, una petroquímica, el motor abajo del capó de su auto, ¿sí? Una célula que se está dividiendo, o un gas dentro de un recipiente. ¿Ok? Entonces, definido el sistema de estudio, ahora sí nos vamos a encomendar a tratar de ver qué información debería yo tener en cuenta que lo caracteriza, que me está hablando de él. Entonces, me puedo agarrar una lista, ¿sí? Construirme una lista donde voy anotando cosas que yo puedo recabar de ese sistema. ¿Bien? Imagínense, es un ejemplo lindo que yo puse ayer para los chicos de química. Ustedes vienen a la facultad y se van a anotar. ¿Bien? Se van a inscribir por primera vez a la carrera. O se están matriculando en el EVA de termodinámica, da lo mismo. Entonces tienen que llenar datos, claramente tienen que completar algún formulario, un formulario online, o antes se hacía virome. Entonces, claramente, lo primero que les van a preguntar es apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento, ¿bien? Son todos datos que se caen de maduros que son necesarios, primero para identificarlos y demás. Alguien les podría poner, bueno, grupo sanguíneo por si tienen algún problema, ¿sí? Parentesco, madre, padre, teléfono, consulta, email, ta. Entonces empiezan a llenar campos. Y en algún momento pasan de hoja o pasan con un clic y empiezan a ver datos que son medios absurdos. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Les empiezan a preguntar qué serie en Netflix vio el año pasado, cuál es su color favorito, equipo de fútbol, no sé. En algún caso eso podría ser válido en una entrevista, porque en las entrevistas ustedes saben muy bien que se busca un poco el perfil de la persona. Entonces, si te dice que ve películas de terror, sangrientas o de guerra, bueno, te está hablando de cierto perfil psicológico. Y si nada, qué sé yo, bueno, lo que fuese. Pero está claro que a efectos de la inscripción a la facultad, todas esas preguntas resultan como absurdas o carentes de interés a efectos de inscribirme en una carrera universitaria. ¿Bien? Entonces el ejemplo es válido desde el punto que si ustedes van a estudiar algo, el sistema va a ser, ya está determinado, hay mucha información que les va a ser muy útil para entenderlo, que va a hablar del sistema. Pero después va a haber mucha otra información que también lo va a describir, pero que va a ser superflua, ¿sí? O va a ser inerte a efectos del estudio que ustedes están llevando a cabo. Entonces, tal vez hoy una de las grandes tareas y de los grandes desafíos de un estudiante, pero también de un profesional, es saber distinguir, que es probablemente el primer escalón, cuál es la información importante y cuál es la información, ¿sí?, que no lo es, que es superflua y lo único que hace es generar volumen y volumen de información que no termina de entorpecer la tarea que tienen que llevar a cabo. ¿Bien? Porque no les aporta nada. Hoy si ustedes ponen cualquier palabra en Google, ¿sí? Y no digo cualquier palabra, sino algo técnico, les va a aparecer una chorrera de información. Si ustedes están buscando algún trabajo técnico, están haciendo algún laburo, alguna monografía, el problema hoy en los buscadores, pero también antes pasaba en los libros, no es encontrar información, ¿sí? Porque información hay a patada. Es imposible que una persona en su tiempo de vida, ¿sí?, pueda digerir toda la información que está alrededor suyo. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío verdadero? Saber seleccionarla. Saber decantar qué es lo importante y qué es lo que no lo es. De hecho, hoy la tarea de los grandes buscadores no está puesta en facilitarte a vos la información rápida. Incluso si usted le presta atención a Google, te dice en cuántos milisegundos te tira y te vomita toda la información que te tira. ¿Bien? La velocidad es abismal. La tarea de los buscadores para hacerlos cada vez mejores, más eficientes, es tratar de predecir a través de esas palabras claves y tus metadatos, que Google obviamente los tiene re claro y sabe justamente qué color te gusta, qué serie de Netflix viste el año pasado. Pero en función de todo ese perfil, la idea es
facilitarte a vos la información más precisa en función de lo que vos querés hacer. Bueno, trasladado a termodinámica pasa lo mismo. Cuando ustedes se enfrenten a un problema, van a tener que tener claro cuáles son las variables de estudio que van a estar afectando, ¿sí?, al fenómeno de análisis y cuáles no. Por ejemplo, en algún caso ustedes podrían estar jugando con agua dentro de un vaso, calentándola, enfriándola, cambiándole a una fase de vapor, comprimiendo esa fase de vapor, expandiéndola. Probablemente ahí las variables que vamos a estudiar sean las clásicas con las que vamos a estar lidiando todo el cuatrimestre. Pero ¿qué pasa si en ese análisis yo a ese sistema que era agua pura, de pronto le puse una cierta cantidad de sal disuelta, cloruro de sodio? Lo que habré hecho ahí fue cambiarle primero la densidad, pero además la conductividad térmica, la conductividad eléctrica. ¿Bien? Porque esos cationes sodio por un lado y los aniones cloruro por otro lado son muy conductivos. Entonces la conductividad eléctrica pasó de ser agua, sistema aislante, con muy baja conductividad, ¿sí?, agua con cloruro de sodio extremadamente conductiva. Entonces, si el fenómeno que yo voy a estar analizando tiene que ver, por casualidad, con algún fenómeno eléctrico, y no estoy teniendo en cuenta esto último que acabo de hacer, o que acabo de incluir, que mi sistema tiene conductividad y yo no la estoy midiendo, o que cambió la densidad, y yo sigo estudiándolo a través de las variables clásicas con las que seguía antes, y probablemente mi análisis sea erróneo, sea sesgado, sea parcial. Entonces, ¿cuántas variables tengo que incluir? ¿Cuántas no? ¿A cuánto me tengo que remitir? Bueno, es un arte, es un oficio. Eso les va a pasar a ustedes como ingenieros industriales si el día de mañana trabajan en planta. Bien, si están analizando un flor de quilombo en planta junto a un ingeniero químico, alguien de procesos, y tengan la cabeza y el gerente que los está a punto de rajar, ¿sí?, porque están perdiendo plata a lo loco, el gran problema ahí va a ser definir, primero, hasta dónde tienen que llegar con su análisis, cuál es el sistema de estudio, ¿sí? Y segundo, cuál es la información que tienen que estar analizando. ¿Bien? Y no llenarse de información al pedo, eso seguro, es lo que decíamos al principio, pero después, ojo, que el peor peligro podría ser no estar considerando información que es súper necesaria. ¿Bien? Y la verdad es que eso es un oficio, es arte. Es algo que se va ganando con experiencia y con criterio. Por suerte, nosotros en el dictado de la materia, los ejemplos con los que vamos a estar trabajando, todo este primer paso va a estar casi siempre dado. Siempre vamos a saber hasta dónde llega nuestro sistema, cuáles son las variables de estudio, cuáles son las que no me interesan. ¿Bien? Pero se los digo ahora porque claramente es el primero gran desafío al abordar una materia como física, como termodinámica o alguna química, o cualquier materia que vayan a tener el día de mañana, o desafío como profesionales. ¿Bien? Volviendo entonces un poco al speech original, en termo vamos a prestarle atención adentro de lo que nos pasa en el sistema. ¿Bien? Definidas esas fronteras, vamos a ver qué información lo caracteriza, cuáles son las variables de estudio que tengo que elegir, que me van a hablar, ¿sí?, en forma completa de todo lo que le pueda llegar a pasar. Y ahora el siguiente objetivo va a ser tratar de conocer las interacciones entre esas variables. Si yo tengo un gas dentro de un recipiente y me anticipo, porque yo sé que ayer con Sol estuvimos resolviendo algunos problemas de gases ideales y alguna materia como química general en primer año o algo por el estilo, si ustedes tienen un gas dentro de un sistema, no es que las variables presión, volumen, temperatura y número de moles son todas independientes unas de las otras. Todo lo contrario, hay interacciones entre ellas. Si yo molesto una, probablemente haya repercusión en las otras. Entonces, en termodinámica también va a ser objeto de estudio ver cuáles son esas interacciones, si hay alguna ecuación matemática que representa esas interacciones. La famosa ecuación de estado de los gases ideales es una de las tantas interacciones que yo puedo analizar, ¿sí?, que la matemática como herramienta me permite representar un comportamiento de la naturaleza y lo que pasa ahí adentro. ¿Ok? Y ahora, una vez que tengo las variables que lo caracterizan, que conozco ciertas relaciones entre ellas, como unas dependen de las otras, ¿para qué? Si yo estoy estudiando sistemas que están en equilibrio, la definición estricta de un sistema que está en estado de equilibrio, de la física 1,
¿sí? Segunda ley de Newton, es que ese sistema que está en estado de equilibrio no va a cambiar su estado de equilibrio, ¿sí? Si alguien desde afuera no lo perturba. Si alguien de afuera no lo jode, no lo molesta, dicho de otra manera, no hay una fuerza externa, ¿sí?, que atraviese las fronteras del sistema y lo modifique. ¿Ok? Un sistema que está en estado de equilibrio va a seguir estando en el mismo estado de equilibrio, no por un día, no por un año, por los siglos de los siglos, hasta que termine el universo, si no hay algo de afuera que lo pueda perturbar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de este tipo de sistemas, que son sistemas muy especiales. La verdad es que no existen estos sistemas en el universo. Todos los sistemas tienen algún tipo de contacto con su entorno. Bien, pero que en ese extremo paradojal son muy importantes porque nos interpelan justamente con una condición extrema. A medida que los sistemas tengan permitido comunicarse con el exterior, con su entorno, ¿para qué me va a servir el conocer las variables y las interacciones entre ellas? Porque esas interacciones, esa comunicación con el entorno, porque te di tanta energía, porque me la diste vos, porque te di tanta masa, porque me la diste vos, todas esas interacciones que puedan suceder van a influir en el valor de esas variables que yo estoy siguiendo, que estoy estudiando. Entonces, a partir de un estudio de esas propiedades, yo puedo entender qué es lo que le pasa al sistema. ¿Bien? Mucho más. A partir de ese estudio, puedo predecir hacia dónde va a ir un sistema, cuál puede ser el estado final de equilibrio al cual un sistema vaya a ir porque le están sucediendo tales o cuales cosas. ¿Ok? Bien, eso habla un poco de la factibilidad de los procesos, de que un proceso pueda suceder en forma espontánea o no. Bien, ¿cómo podemos abordar todo este trabajo? Bueno, en la física tradicional, en la física clásica, cualquier carrera de grado de una ingeniería, el criterio que vamos a adoptar se llama un criterio macroscópico. Esto difiere de lo que están viendo en la pantalla a la derecha, que es un criterio, obviamente, microscópico. El criterio microscópico queda como una termodinámica como si fuese superior, luego de haber visto la clásica, en carreras como una licenciatura en física, una licenciatura en química básica, donde después hay como una termodinámica superior donde se mete adentro la estructura de la materia. Si eso no sucede, con una termodinámica clásica, ahí nos quedamos y ya es suficiente para que después venga una materia como máquinas térmicas, procesos, mecánica de fluidos, físico-química, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia entre un criterio macro y un criterio micro? Que en el criterio macroscópico nosotros vamos a estudiar sistemas a partir de información justamente macroscópica, de coordenadas termodinámicas macroscópicas. Las coordenadas están definidas casi están sugeridas por nuestros sentidos. Son cosas que podemos medir a través de una definición, ¿sí? O a través de un instrumento en forma indirecta, ¿bien? Pero son cosas que básicamente, como decíamos antes, ya desde la época aristotélica están sugeridas por nuestros sentidos. Podemos estar tan seguras de ellas, ¿sí?, como seguros estamos de nuestra noción del tacto, ¿sí?, de la temperatura, de lo que vemos, ¿sí?, de la presión, incluso del olfato, del sabor, etc. Y todas aquellas magnitudes derivadas que podríamos construir después también. Cada vez que estudiamos un sistema, desde el criterio macroscópico, la naturaleza nos ofrece una simplicidad bastante interesante, que es que sistemas sencillos van a poder ser caracterizados en forma óptima, en forma satisfactoria, con un número bastante pequeño de coordenadas. ¿Ok? Básicamente, lo que tenemos ahí como ejemplo, un gas dentro de un recipiente, ¿sí?, yo lo voy a poder caracterizar perfectamente, eso se llama un sistema hidrostático. Lo voy a poder caracterizar muy bien conociendo la masa o el número de moles, ¿bien? El volumen que ocupa, la presión interna, ¿sí?, y obviamente si está en equilibrio con el exterior o no, y la temperatura a que está. Conociendo ese conjunto de variables en un sistema hidrostático, básicamente yo voy a poder abordar un universo muy grande de fenómenos que les pueda pasar, que le pueda suceder a ese sistema. ¿Bien? Si el gas que yo tuviese ahí adentro fuese un gas extremadamente reactivo, que tiene propiedades paramagnéticas, por ejemplo, oxígeno a muy bajas presiones o algo por el estilo,
y yo a ese sistema además abajo le pongo un electroimán, ¿qué pasa? Si no lo tengo en cuenta y no tengo en cuenta las propiedades magnéticas de esa sustancia y sigo analizándolo como cualquier otro gas ideal dentro de un recipiente, probablemente me mando un moco. Que todo mi análisis sea parcial, esté sesgado, sea erróneo, porque no estoy teniendo en cuenta, ¿sí?, una nueva propiedad que va a estar en juego, que va a estar afectándome y va a estar interrelacionada con los valores de volumen, presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, a medida que el sistema se va volviendo más complejo o yo voy añadiendo cosas, tengo que tener cuidado de contemplarlas y no dejar nada fuera. ¿Bien? Por lo general, insisto, nosotros vamos siempre a apelar a sistemas sencillos y cada vez que vayamos agregando cositas, lo vamos a hacer con mucho cuidado y teniéndolo en claro. ¿Bien? Lo importante es que desde un criterio macroscópico no se hace hipótesis acerca de la estructura de la materia. Lo que vamos a estar considerando es que todos nuestros sistemas van a estar regidos por algo que se llama teoría del continuo. ¿Qué es teoría del continuo? Que si yo golpeo la mesa para mí es madera, ¿sí? Es sólida, tiene un cierto módulo de Young, un módulo de tracción, un cierto coeficiente de dilatación cúbica, un coeficiente de formación isobárico, tiene una cierta densidad, que es la densidad de un sólido, todas las propiedades que yo podría tener, ¿sí?, de la madera. Si ahora tengo un líquido, claramente la densidad cambió. Bien, pero al igual que el sólido me puedo imaginar que es un continuo, no voy a meterme con un microscopio, de fuerza atómica a tratar de individualizar que en la madera o en el líquido, ¿sí?, en definitiva ese sólido, por ejemplo, esto que estoy tocando, obviamente son moléculas de celulosa con lignocelulosa, ¿bien?, que están agarradas entre sí de manera amorfa, y que a su vez cada una de esas moléculas, de esas macromoléculas, son azúcares, y esos azúcares fundamentalmente están formados por átomos de carbono que tienen uniones de hidrógeno, de oxígeno, algunas de nitrógeno, algunas de azufre, ya en proporciones extremadamente bajitas. Eso yo no lo voy a hacer desde el criterio macroscópico. Sí. Voy a decir que es un sólido, tiene una cierta densidad y se comporta con tales propiedades que justamente tienen que ver con este abordaje. En un líquido casi que podría extrapolarlo y decir lo mismo. Si yo tengo agua en un vaso, voy a imaginar que no son moléculas de agua que se están moviendo y desplazándose de un lugar a otro, sino que es un líquido que tiene una cierta densidad, de nuevo que tiene tales propiedades físicas, tales propiedades químicas. Si quisiera abrir un poco el velo de lo microscópico, podría decir, bueno, las moléculas de agua están unidas entre ellas, el hidrógeno con el oxígeno a través de enlaces covalentes, pero cada molécula con cada molécula atraídas electrostáticamente a través de puentes de hidrógeno. Pero eso yo no lo voy a ver. Yo voy a ver que el líquido obviamente es un fluido, ¿sí?, que puede tener movimientos convectivos, que tiene una densidad, que ante una presión ese líquido va a actuar como incompresible, pero también va a tender a fluir. Bueno, y todo lo que podría decir de un líquido. Pero de nuevo voy a seguir imaginándolo que es un continuo. ¿Ok? Tal vez el mayor desafío sea cuando queremos considerar un vapor, un gas. ¿Cómo pensar un gas como un continuo? Y es medio complicado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo, el aire que estoy respirando entre la cámara y mi boca, lo quiero considerar un continuo, y bueno, es un laburo un poco de mayor abstracción que los anteriores. Bien, pero igual, voy a extrapolarlo y voy a pensarlo así. El aire atmosférico que está acá alrededor mío, ¿sí?, está constituido, ¿sí?, lo sabemos claramente, por un 78% de nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico, la molécula de nitrógeno es una molécula diatómica, son dos nitrógenos atómicos unidos covalentemente. Un 20,8% restante es oxígeno, que es el que respiramos y gracias a él podemos vivir. Bien, de nuevo, ese oxígeno molecular son dos átomos de oxígeno unidos covalentemente. En mucha menor cantidad tenemos dióxido de carbono, ¿sí?, tenemos monóxido de carbono y algunos gases raros como argón y demás. Bien,
cerca de alguna planta de biogás podemos tener ácido sulfídrico, metano, lo que fuese, pero ya en concentraciones extremadamente bajas. Ahora, yo no voy a hacer, desde un criterio macroscópico, ese desmenuzamiento químico. En todo caso, sí lo que voy a saber es que el aire, como mezcla de gases, tiene tales propiedades. Y que puede ser muy distinta si ese sistema macroscópico fuese metano, porque va a tener otras propiedades. Va a tener otra densidad, va a tener otro coeficiente de dilatación, ¿sí? Va a tener mayor reactividad o capacidades caloríficas distintas, pero no porque yo me meta en la estructura molecular, sino porque son sustancias distintas. Es como que yo tenga agua líquida, ¿sí? Y después tenga amoníaco líquido. Son distintas, las densidades son distintas, ácido sulfúrico es distinto, metanol va a ser distinto. Y lo mismo va a pasar en el sólido. Esto es madera, pero si yo agarro un fierro, ¿sí? Obviamente va a ser diferente. Bien, constitutivamente la materia que lo forma parte son distintos, pero sin meterme en el análisis atómico, molecular, yo sé que macroscópicamente tienen propiedades físico-químicas diferentes. Esa capacidad de abstracción de considerar todo como un medio continuo, en un gas se dificulta, porque cuesta imaginarlo, en un líquido un poquito más fácil, y en un sólido tal vez un poco más sencillo. Pero incluso en el sólido, si ustedes se lo ponen a pensar, y ahora sí se meten con un microscopio óptico, ¿sí?, de fuerza atómica, cuando hacen eso, se dan cuenta que esta madera, ¿sí?, o incluso una barra de un metal ultra denso, ¿sí?, es 99.9999% espacio vacío. ¿Ok? Encontrar el núcleo atómico o agarrar justamente por donde pasó un electrón es extremadamente difícil. Si yo pudiera meter dentro de un átomo, bien, de pronto vería que el núcleo es del tamaño de una pelotita de tenis, ¿sí? Y los electrones están girando, primero con un tamaño ultra despreciable, ¿sí?, a una cantidad de metros increíble, ¿sí?, de acá. Es como que una pelotita de tenis puesta en el centro de la manzana, ¿sí?, en un átomo pesado, electrones que están girando por el borde de cualquier otra cuadra. ¿Y en el medio qué? Y en el medio hay espacio vacío. Son campos de energía, en este caso campos cuánticos, que determinan en qué posiciones, ¿sí?, órbitas van girando los electrones alrededor del núcleo. Pero entonces, de nuevo, ni siquiera para el sólido podemos estar o comernos el amague, la virtualidad de que algo sólido es algo continuo. Sí, está bien para nuestro tacto. ¿Por qué? Porque lo golpeamos y no se deforma. ¿Bien? Pero si se mete en un cachito adentro, es tan vacío como un gas. ¿Ok? Encontrar algo en ese espacio microscópico es extremadamente improbable. ¿Bien? Claramente es más probable en un sólido que en un gas, pero, de nuevo, entonces, la abstracción de en un criterio macroscópico, pensar todo como un continuo, es exigible a cualquiera de los tres estados de agregación que acabamos de mencionar. ¿Bien? Así que no vamos a hacer esa hipótesis, no nos vamos a meter en ese bolón. Que sí lo hace el criterio microscópico. ¿Bien? Y entonces en el criterio microscópico se hace una hipótesis acerca de la estructura de la materia. Ahora, la verdad es que la estructura de la materia, al menos hasta el grado atómico y subatómico clásico, hoy no hay cambios desde las últimas, desde la teoría del modelo atómico actual, ¿sí?, principio del siglo XX, no ha cambiado después de un siglo cómo están constituidos los átomos. No hay saltos disruptivos que ahora venga un chango, un físico, que diga, no, che, los electrones no existen, eso era puro verso, era una, no sé, alguien se fumó algo y dijo que los electrones tenían que estar girando, así. No va a suceder, todo eso ya está muy establecido en la física y probablemente el modelo atómico, ¿sí?, no tenga cambios futuros respecto a lo que ya está bastante asentado, que es que ustedes tienen un núcleo con protones, con neutrones, los números másicos, que cada elemento en la tabla periódica tiene tales cualidades, que los electrones se van agrupando en órbitas que son números cuánticos y que no hay estados intermedios permitidos, y todo eso que en algún momento en alguna química ustedes pueden haber aprendido. Nadie hoy ya duda de eso. De hecho, existen instrumentos que permiten, ¿sí?, observar el núcleo atómico. Tal vez hoy la frontera de la ciencia está en partículas subatómicas mucho más pequeñitas,
En algún momento alguien habrá escuchado en los últimos 10 años el tratar de evidenciar la existencia del bosón de Higgs con este emprendimiento, con el Large Hadron que está en Suiza, que es una rueda impresionante que costó fortunas de miles y miles y miles millones de euros, ¿sí? Para descubrir solamente la existencia de una partícula subatómica como el bosón de Higgs, que en algunas de las teorías de Einstein y de muchos físicos habían dicho que tenía que existir, pero hasta ahora nadie la había encontrado. Bueno, finalmente se encontró. Bien, en esa frontera de la ciencia, como otras partículas también, hoy la existencia de neutrinos y demás, todo eso es más contemporáneo, más actual. Algunas cosas ya se han comprobado, otras todavía no. Y en esa frontera de la ciencia, cualquier físico, ¿sí?, que empiece a establecer algún tipo de hipótesis o algún trabajo sobre alguna de esas bases, puede estar sujeto a que venga un chango, ¿sí?, algún tipo, y revolucionariamente tire por la borda 5, 10, 30, 50 años de laburo. ¿Bien? Y todos los que publicaron trabajos y que estuvieron matando y gastaron toda su vida en tratar de comprobar algo, demostrar algo, de pronto digan, che, por acá no era. Y la verdad es que la ciencia se ha construido de esa forma. Incluso le pasó a la termodinámica. La termodinámica se establece como ciencia fuerte y se constituye allá por la época de la Revolución Industrial. De hecho, hay uno de los grandes padres de la termodinámica actual, que fue Sadi Carnot, que fue un ingeniero francés, ¿sí? Ya lo vamos a estudiar, en la época de Napoleón. Son los tipos como él, son los padres modernos de la termodinámica actual. Como después vino Joule, vino Planck, vino Lord Kelvin, ¿bien? Y en algún momento algunos de ellos se pararon sobre hipótesis o teorías que eran endebles. Y muchos se la tuvieron que, se comieron la curva, tuvieron que recapitular y de nuevo construir a partir de una nueva teoría. ¿Bien? Dicho esto, capaz que alguno en algún momento lo escuchó, antes al calor se lo consideraba como que si yo tenía un cuerpo que estaba a mayor temperatura que uno a menor temperatura, esto lo saben los cavernícolas, ¿sí? Si nos remontamos a la hiperantigüedad, ¿sí?, en la época del fuego, claramente el primer humano o ser bípedo que tuvo contacto con el fuego y se quemó, se daba cuenta que algo que tenía, y no porque siquiera supiera lo que era la temperatura, pero estaba esa noción intuitiva de lo que era el calor, ¿bien? Y que el calor se trasladaba de zonas de mayor temperatura a menor temperatura. Lo que hizo la humanidad en todos estos años fue ir formalizando esos conceptos, ¿bien? Pero si quiere remontémonos a la época de los griegos o a la Edad Media. Incluso en la Edad Media se consideraba el calor, cada vez que el calor fluía de un cuerpo a mayor temperatura a una menor temperatura, se pensaba que había como algo material que se trasladaba de un cuerpo a otro. Era como si una especie de alma energética. Entonces, si yo tenía mucha temperatura y te transmitía a vos que estabas más frío, era como que algo salía de este cuerpo, viajaba, una sustancia etérea, se insertaba el nuevo cuerpo y por eso aumentaba la temperatura del cuerpo receptor. Bien, de hecho, esa teoría se llamaba teoría del flogisto. Y ese flogisto era como una sustancia etérea. Todo lo que ustedes escuchen en la historia de la ciencia como etéreo, ¿sí? ¿Por qué éter? Porque el éter es una sustancia orgánica muy volátil, de extremadamente baja densidad, ¿sí?, que además de ser cancerígena, es explosiva, pero justamente por tener una muy baja densidad de la época, ya desde la época de los griegos y de la época de los alquimistas en la Edad Media, todo lo que tiene muy baja densidad, así que es etéreo, ¿viste? Esa frase de esto es etéreo, casi metafísico, se lo atribuye a la palabra éter por ese motivo. Entonces el flogisto era como una sustancia material, etérea, que se transmitía de un cuerpo a otro. Bien, hasta que vino Kelvin y dijo, muchachos, no, ni en pedo, esto no es así. Esto es así. Bien, todos aquellos que insistían con lo previo se tuvieron que convencer y ayornar, ¿sí?, a lo que una persona con muchas luces, ¿sí?, logró establecer y que al día de hoy rige, ¿sí?, cómo se define el calor, ¿ok? Y cómo se transmite el calor de un cuerpo a otro. Hoy en la termodinámica eso es raro que vuelva a suceder, sobre todo en una termodinámica clásica. En la termodinámica estadística, vaya y pase. Bien, muy en la frontera de la ciencia. En la termodinámica clásica no, estamos tan asentados
y tranquilos, ¿sí? Como Resnick, Halliday, ¿sí? O Sears, están tranquilos con la cinemática, la dinámica del cuerpo, la física de las ondas, etc. ¿Bien? Nadie va a venir con con alguna teoría revolucionaria y disruptiva a darnos vuelta a lo que nosotros vamos a aprender en este semestre. ¿Bien? Pero sí es algo que puede pasar en el criterio microscópico, sobre todo cuando uno está jugando muy, muy al límite actual y contemporáneo de la ciencia en la cual uno está encuadrado. Dicho esto, también el criterio microscópico, a diferencia del macro, para el poder describir un sistema y conocerlo y saber cómo va a cambiar, ¿sí? En función de sus interacciones, no me van a bastar un número de propiedades macroscópicas. De hecho, eso ya quedó del otro lado de la pantalla. Ahora voy a tener que meterme en la estructura de la materia. Voy a tener que pensar que la mesa no es madera, que la mesa es un conjunto de átomos, que a su vez son partículas subatómicas, que están ligadas de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al caso del gas. Tengo un gas en un recipiente, ¿sí? Si yo quiero conocer el gas macroscópicamente, presión, volumen, temperatura, número de moles, me alcanza y me sobra para la mayoría de la cantidad de las cosas que yo quisiera estudiar. Ahora, desde un criterio microscópico, tendría que entender que ese gas está constituido por unidades independientes, cada una es una molécula. Esas moléculas podrían tener identidades químicas diferentes, por ejemplo, en el aire, 78% es nitrógeno, pero el otro 21% es oxígeno. ¿Bien? Así que las puedo pintar de colores para individualizarlas, pero al margen que fuese todo nitrógeno solo, desde el criterio microscópico yo tendría que saber la posición de cada una de esas moléculas en cada instante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En cada molécula yo debería poder pintar el vector velocidad, ¿sí? Instantáneo. ¿Qué quiere decir? Que si la molécula se va a acelerar, se va a desacelerar, se va a mover para arriba, para abajo, para el costado, yo debería poder conocer eso para cada una de las moléculas. Como eso es básicamente imposible, el criterio microscópico se apoya mucho en una herramienta que se llama mecánica estadística. La estadística es una materia que ustedes van a cursar creo que ahora, y sobre el fin del semestre van a tener un poco más de herramientas. La mecánica estadística, entre estudiar probabilidad y estudiar estadística, estudia también el comportamiento de grandes sistemas, ¿bien? Y hay como una especie de modelos matemáticos que se llaman distribuciones, ¿sí? Que interpretan el comportamiento justamente de grandes poblaciones de. Bien, ahora que estamos en plena pandemia, se aplican modelos estadísticos para predecir curvas de ascenso, ¿sí? De casos, de esto, de aquello, lo que fuese. Bueno, en un gas pasaría lo mismo. Como yo no puedo medir la posición y el vector de velocidad para cada una de las moléculas en todo momento, lo que voy a hacer es uso de la mecánica estadística que se va a apoyar en herramientas estadísticas de distribución. Entonces, básicamente yo voy a tener perfiles de comportamiento, grandes poblaciones que se comportan de manera similar. Bien, mientras yo quiera ser más exquisito, voy a tener que profundizar un poco en el detalle de esas poblaciones. Lo importante es que cada molécula, por tener una identidad propia, va a chocar contra otras moléculas o no va a chocar, o va a chocar contra las paredes del recipiente. Y entonces el estado de equilibrio, pero visto de un criterio microscópico, va a ser el estado de mayor probabilidad. ¿Bien? Hay una relación entre el criterio macro y el criterio micro. Lo que yo observo como temperatura, como propiedad macroscópica, no existe a nivel microscópico. Yo no puedo meterle un termómetro, ¿sí? En la boca a una molécula. ¿Bien? No existe tal cosa. Yo no puedo medir la temperatura de una molécula o de un átomo. Eso es una propiedad justamente macro. Ahora, la verdad es que sí hay una relación muy importante entre lo que yo voy a observar con la propiedad temperatura, ¿sí? Que me refleja el estado térmico, después ya la vamos a definir más adelante, pero me refleja el estado térmico de un sistema, con lo que sería su par desde el criterio microscópico. ¿Cuál sería su par desde el criterio microscópico? Bueno, la temperatura va a tener que ver en un sólido con el grado de agitación atómica, ¿sí? De cada uno de los átomos dentro de la molécula, dentro de ese espacio, de ese sólido. Si es un metal cristalino, serán las oscilaciones en la posición, en la red cristalina de cada átomo.
Si es un líquido, será el movimiento browniano de cada una de las moléculas dentro de ese líquido. Si es un gas, será el movimiento browniano de cada una de las moléculas del gas libremente, tratando de chocarse contra lo que pueda, las paredes del recipiente que lo contengan, otra molécula, ¿sí? Y la probabilidad estadística de chocarse, justamente. Si tengo muy poquitas moléculas dentro de un recipiente, muy poquitos moles de un gas, la probabilidad de que se choquen entre ellas va a ser muy baja. Ahora, si yo meto moles, ¿sí? Cada vez la probabilidad de choques va a ser más alta. Esa probabilidad de choques contra las paredes, que implica el cambio del ímpetu lineal que ustedes estudian en física, el famoso P, que era la masa por la velocidad, ¿bien? Que a su vez estaba relacionado con la energía cinética, ¿bien? P sobre 2m es la energía cinética. Eso a nivel microscópico es el resultado macro de lo que yo observo como presión. De nuevo, la presión no existe a nivel microscópico. Yo no le puedo medir la presión que tiene un átomo o una molécula chocando contra las paredes del recipiente. Lo que yo voy a estar observando cada vez que mida la presión es el promedio, ¿sí?, del mayor estado probable de todos esos choques contra las paredes de un recipiente o en el seno de un sistema. ¿Bien? Entonces, no es que los dos criterios están desconectados. Todos tienen su paralelo en cada uno de esos mundos. El abordaje del criterio microscópico es mucho más complicado y justamente queda restringido para aquellas ramas de la física donde eso es necesario. Para nosotros, por suerte, créanme, por suerte, con lo macroscópico ya nos basta y nos sobra para quemarnos las pestañas un rato. Bien. Bueno, tenemos el sistema, sabemos qué es sistema, qué es entorno. Lo tenemos caracterizado a partir de las coordenadas termodinámicas que lo describen y sabemos qué información es redundante y que no tengo que tener en cuenta porque me molesta. Me genera más datos que no me hacen falta analizar. ¿Cuál va a ser un siguiente desafío que vamos a abordar en termodinámica? Primero, predecir las interacciones o tratar de entender las interacciones entre esas variables. ¿Ok? Pero hay algo más, que es tratar de ver si todas esas variables no me están hablando, son propiedades del sistema, no me están hablando del contenido de energía que tiene el sistema adentro almacenado, que no tiene nada que ver con la energía potencial gravitatoria, que es externa respecto a un eje externo, que decíamos antes, no tiene nada que ver con la energía cinética de traslación o de rotación, lo mismo, física 1, sino que ahora la idea es ver si hay algún tipo, ¿sí?, de posibilidad de entender que el sistema puede tener energía interna almacenada. Lo más fácil sería decir, che, una pila de litio, una pila alcalina, esa energía química, ¿no?, esa energía almacenada hacia adentro del sistema. ¿Bien? Ahora, eso efectivamente es una energía química y es un ejemplo súper amigable para ustedes. Ahora, si yo tengo un gas dentro de un recipiente y el gas que está ahí adentro tiene una presión extremadamente alta respecto a su entorno que está afuera, ¿sí?, me está diciendo algo. Me está diciendo, che, la presión no es energía. Las unidades de presión son pascales, que son newton por metro cuadrado. No es energía. ¿Bien? Pero ese valor de presión tan alto adentro respecto al exterior, me está diciendo, che, ¿qué pasa si yo lo libero al sistema? Lo dejo hacer. Bueno, efectivamente me podría empujar algo afuera. Me podría hacer trabajo mecánico, me podría mover, ¿sí?, un árbol de levas de un motor o la rueda de una locomotora. O subir un molino. ¿Ok? Entonces, fíjense que la noción de tener altas presiones me está dando la sensación de que el sistema tiene una energía almacenada, ¿sí?, importante. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Lo mismo me pasa con la temperatura. Ya empezamos con lo químico. Fuimos al caso mecánico. Y ahora podemos ir al caso térmico. Si yo tengo un sistema que tiene una temperatura extremadamente alta, ¿sí?, respecto a su entorno, y ahora dejo hacer al sistema, es decir, pongo el sistema en contacto térmico con su entorno, no es que lo bloqueo, no es que lo impido, de pronto yo sé que el sistema va a transmitir algo al entorno. Y en ese transmitir algo, yo puedo hacer cosas. O nada, o simplemente transmitir algo y que otro sistema del entorno se caliente, aumente su temperatura. Pero entonces, que un sistema esté a una temperatura muy elevada, también me está hablando de que el sistema tenía algo
en forma de energía. ¿Bien? Porque cuando un sistema empuja algo y hace trabajo, el trabajo es energía en tránsito. Esto ya lo vamos a ver bien más adelante. Cuando yo transmito calor, el calor es energía en tránsito. ¿Bien? Cuando transmito energía eléctrica, es energía en tránsito. ¿Qué quiere decir? Es energía que sale del sistema y va al entorno, o energía que viene del entorno y entra al sistema en el caso recíproco. ¿Bien? Pero para que eso suceda, para que yo pueda transmitir tantos joules de trabajo porque empujé algo, tantos joules de calor porque calenté algo, tiene que haber salido del sistema. Entonces, no puedo decir yo que transmití tanta energía si digo que bajó tanto la presión. Porque la presión es una propiedad, es una magnitud, pero sus unidades no son en joule. La temperatura tiene grados centígrados, grados Kelvin, grados lo que sea, pero no es una propiedad, no son energías. Entonces, ¿qué tipo de interacciones habrá entre ellas que me definan el contenido de energía interna de un sistema? Eso es algo que también vamos a hacer en termodinámica. ¿Sí? Y es algo que podríamos adelantarnos ahora. Che, si yo tengo un gas que está a una temperatura muy alta y una presión extremadamente alta, claramente yo podría adelantar o hipotetizar que tiene un contenido de energía interna bastante interesante. Porque si yo ese sistema lo pongo en contacto con un entorno de maneras adecuadas, es capaz de transmitir esa energía al entorno para hacer cosas. Probablemente yo sí lo vea manifestado a partir de una bajada en la presión interna, ¿sí? Porque el gas si se expande va a bajar su presión, si se enfría porque transmitió calor va a bajar su temperatura. Bien, pero también voy a pensar que si transmití energía tiene que haber bajado la energía del sistema. O que si le entra energía porque alguien lo comprime, porque alguien le enchufa calor, va a haber aumentado la temperatura y la presión, pero lo primero que voy a haber dicho es que aumentó la energía del sistema. Y se ve manifestada a través de cambios en sus propiedades. Esto que estamos diciendo le vamos a llamar energía interna. Y va a ser justamente ese concepto que parece un poco abstracto, pero que es extremadamente necesario, para decir que si el sistema le da energía al entorno, o la recibe del entorno, ¿sí? Tiene que ser de igual a igual, joule por joule. Si yo transmito 100 joules al entorno, lo primero que hice es yo gastar 100 joules. ¿Ok? Y si me entran 100 joules, lo primero que voy a contabilizar es que me entraron 100 joules. Si eso va a aumento de temperatura o a aumento de presión, ¿sí? Dependerá del proceso. ¿Ok? Pero lo primero que ingresa, ¿sí? Es energía. ¿Bien? Entonces, ese va a ser también uno de los trabajos y desafíos que vamos a hacer. Y ahora en los últimos minutos, voy a terminar con estas dos pantallas, y con esto vamos a terminar la clase. Tiene que ver como, bueno, ya hablamos mucho de los sistemas, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a estudiar, y le vamos a seguir agregando cosas clase a clase. Pero ¿cómo podemos clasificar a los sistemas o categorizarlos? Bueno, acá tenemos dos formas, ¿sí? Podrían ser más, pero bueno, con estas dos por ahora nos va a bastar. Por un lado, respecto a la homogeneidad o no que pueda tener. Y por otro lado, respecto a las propiedades de las paredes que los separan del entorno. Respecto a la homogeneidad, nosotros dijimos que íbamos a trabajar en una termodinámica del equilibrio, una termodinámica clásica, y por lo general vamos a necesitar que todos nuestros sistemas que estamos analizando sean sistemas homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente sean una sustancia pura, sino que además las propiedades que yo voy a estar midiendo en el sistema no cambien de un punto a otro. Pues si yo tengo mi habitación es mi sistema, y todo el gas que está dentro de él, el aire que está dentro de él, es mi sistema, si yo mido la presión en este extremo y es baja respecto a allá, que es más alta, porque allá hay un pistón que está dándole una compresión muy violenta, y quiero aplicar, por ejemplo, la ecuación de estado, ¿qué presión pongo? ¿Cuál valor pongo? ¿El de allá o el de allá? Si estoy calentando desde este extremo con una estufa, la temperatura del aire cerca de la estufa, ¿sí? Va a verse modificada rápidamente. Ahora, en la otra punta, tal vez pase mucho tiempo hasta que el valor de la temperatura empiece a modificarse. Entonces, si yo quiero aplicar la ecuación de estado para calcular la presión o lo que sea, ¿qué valor pongo? ¿La temperatura más alta o la temperatura más baja? Entonces, necesariamente para aplicar nuestras herramientas vamos a tener que trabajar con sistemas que estén en estado de equilibrio y muchas veces eso implica que el sistema sea homogéneo. ¿Bien? Si el sistema no es homogéneo, no vamos a decir que directamente es heterogéneo. ¿Bien? Porque pueden pasar dos cosas. Que la inhomogeneidad sea continua o sea discontinua. ¿Ok? Si yo tengo
un sistema heterogéneo. A ver, vamos a un caso de un sistema homogéneo. Agua, disuelvo sal. La sal, cuando la disuelvo, cloruros por un lado, sodios por otro lado, perfectamente distribuidos en todo el volumen del agua. Tengo ahora una solución de cloruro de sodio al tanto por ciento. Bien, pero si yo mido las propiedades en todas las porciones de ese vaso con agua con sal, no voy a encontrarme con valores distintos. Claramente la densidad va a haber cambiado respecto a la del agua pura, porque ahora tengo un nuevo sistema. ¿Bien? La conductividad eléctrica cambió, no es la misma que la de antes. Pero ahora en el nuevo estado de equilibrio, con agua más sal, no es que yo tenga un bolonqui ahí. Ahora, si yo le echo 1 kilo de sal, mucha de la sal que agregué en exceso se va a precipitar en el fondo. Y ahora ya no voy a tener una solución. ¿Sí? Voy a tener algo que está sobresaturado y que tiene además un precipitado. Entonces ahí ya no tengo más una solución homogénea, tengo dos fases, tengo un sólido abajo, tengo un líquido arriba, etc. Entonces, ¿eso es un sistema homogéneo o no lo es? Ahora, cuando tengo una inhomogeneidad, podría pasar esto. Si yo tengo la sal precipitada en el fondo, ¿sí? Tengo dos zonas ahí que tienen propiedades distintas, la sal y el agua con sal, que es una solución. Vamos al caso donde no tenemos dos sustancias. Tengo agua. Si yo tengo agua líquida en un vaso, es un sistema homogéneo. ¿Bien? Ahora, si yo tiro un cubito de hielo dentro de ese vaso, sigo teniendo una sola sustancia, que es agua pura. Pero tengo dos fases distintas. La fase de hielo y la fase de agua líquida tienen propiedades extremadamente diferentes. La densidad es distinta, el hielo flota, el agua obviamente no. Bien, la capacidad calorífica es distinta y muchas propiedades fisicoquímicas son diferentes. En la frontera, ¿sí? Hielo, agua líquida, yo voy a tener un cambio discreto de propiedades. ¿Ok? El equilibrio térmico va a estar ahí mientras existan las dos fases, voy a estar a 0 grados centígrados. Pero las propiedades van a cambiar en forma discreta, ¿sí? De un lado al otro. Entonces, eso es un sistema también que es heterogéneo. ¿Bien? Todo sistema donde yo puedo individualizar dos partes con propiedades distintas es un sistema heterogéneo. También lo es la habitación con gradientes de temperatura. Si yo tengo temperaturas acá muy distintas de allá y demás, es un sistema heterogéneo. Ahora, puede pasar que a veces tengo cambios en algunas de las propiedades, pero que son cambios continuos. Imagínense que ustedes están analizando un vaso con agua, una botella con agua como la que tengo acá, ¿sí? Todo este sistema que es un líquido se llama sistema hidrostático, y entre otras cosas se llama sistema hidrostático porque la presión en todo el sistema es la misma. ¿Bien? Ahora, es la misma en tanto y en cuanto, ¿sí? Yo no sea tan exquisito. Porque si yo me vuelvo súper obse, ¿sí? Probablemente pueda decir que la presión a un dedo debajo de la superficie sea una determinada que va a ser igual a la presión atmosférica más m por ρ por g por delta h. Pero la presión en el fondo sea la presión atmosférica más ρ por g por delta h, que es mayor. Entonces la presión en el fondo es mayor que la presión cerca de la superficie. Ahora, eso si soy un loco de la guerra y soy súper exigente con lo que estoy analizando. A efectos prácticos eso no tiene sentido porque la presión va a variar en el quinto decimal, ¿bien? No hay nadie que le vaya a prestar atención a eso. Ahora, si estoy analizando una columna de agua, por ejemplo, una pileta de natación de clavados, que puede tener hasta 10 metros de profundidad, la presión cerca de la superficie va a ser cercana a la atmosférica. La presión a 10 metros de profundidad va a ser el doble de la atmosférica. Porque por la densidad del agua, ¿sí? Cada 10 metros de columna tiene una atmósfera más de presión. Y ni hablar si son buzos profesionales y se están sumergiendo en el fondo del mar. Cada 10 metros de columna de agua que se sumergen tienen una atmósfera más. Bien, por eso tienen que hacer los buzos todo un proceso de inmersión en trajes y en cámaras hiperbáricas y demás, porque la descompresión o compresión violenta le hace estallar los oídos y el cerebro. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, considerar una pileta de natación de 10 metros de profundidad o una columna de agua en el medio del océano como un sistema hidrostático homogéneo sería un error, casi siempre. Pero no va a ser un sistema heterogéneo, sino que vamos a tener una inhomogeneidad en forma continua. ¿Cuál es? Es la presión. ¿Pero por qué continua? Porque la presión va a ir variando con una ley matemática continua, no va a tener saltos discretos. Va a depender de la altura a la cual ustedes se están sumergiendo. ¿Sí? De una manera I igual a f de x. Así que es una pavada que en cada vez que aparezca la presión como variable, es verdad, no van a poder poner un único numerito,
pero van a poder poner una ecuación matemática en función de la altura, ¿sí? Y entonces lo van a poder solucionar fácilmente. Entonces, los sistemas inhomogéneos tienen a veces esta facilidad que si pueden encontrar la ley con la que cambia esa propiedad en forma continua, ¿sí? Pueden llegar a resolver la mayoría de los problemas. En los sistemas heterogéneos, ¿sí? Por lo general la estrategia ¿cuál es? Separémoslos en subsistemitas, tantos como sean falta, siendo cada uno de ellos un sistema homogéneo. ¿Ok? Esa es la estrategia. Bien. Y lo otro que vamos a comentar ahora muy brevemente, y después lo retomamos en la clase que viene, es lo siguiente. Tengo el sistema, conozco sus variables, todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Las propiedades de las paredes, ¿las mencioné? Ah, no, acá estaba, esto me lo morfé. Bueno, y otra forma de categorizar las propiedades de un sistema en función de las propiedades de las paredes. ¿Sí? Lo primero que podríamos decir es si un sistema está aislado o no, que es la tercera de ellas. La palabra aislado en termodinámica tiene una fuerza muy, muy importante. Y es justamente el extremo de lo que uno podría pensar como aislado. Un sistema que está aislado no puede comunicarse con el exterior por ningún medio. Mecánicamente no hay forma en la que yo lo pueda deformar y cambiarle el volumen. ¿Sí? No hay forma en la que yo pueda insertar masa y sacar masa. No hay forma en la que yo pueda hacer estallar afuera una bomba termonuclear que desarrolle en 15.000 grados Kelvin, ¿sí? Y que adentro cambie la temperatura. ¿Sí? No hay manera en la que yo pueda llamar por teléfono al interior, porque también tengo una pantalla, una jaula de Faraday, así que ni siquiera las ondas electromagnéticas entran. No puedo ver lo que está dentro. Y lo mismo, si alguien estuviese dentro del sistema, no podría hacer nada respecto al exterior. Entonces es como que un sistema aislado es el colmo de los colmos, donde prohíbo absolutamente todo. Y entonces un sistema aislado carece de interés en termo, porque si fuese por ellos, la materia terminaría hoy mismo. Un sistema que está aislado y que ya está en una situación de equilibrio inicial, no va a cambiar nunca más, ¿sí? Ese estado de equilibrio. No se va a modificar. Porque recuerden ustedes, ¿sí? Desde la física 1, para que un sistema cambie su estado de equilibrio, no solo en la mecánica, sino también en lo térmico, en lo químico, en lo magnético, en lo eléctrico, hace falta que alguien desde afuera lo pueda perturbar. Un sistema no se puede cambiar a sí mismo. Yo no me puedo levantar a mí mismo. ¿Sí? No me puedo hacer UPA. ¿Ok? Estaría buenísimo, pero no me puedo hacer UPA y quedarme levitando. Cuando yo me levanto estoy sentado y me levanto y me paro o pego un salto, en realidad yo no me estoy levantando a mí mismo. Lo que estoy haciendo es impulsándome contra una superficie, y es la superficie con una fuerza de reacción la que me mueve a mí. ¿Ok? Pero yo no me puedo hacer UPA a mí mismo sin impulsarme contra la superficie. El mouse solo no se puede levantar y levitar o moverse. Es una fuerza externa la que lo va a hacer. Lo mismo pasa con el hecho térmico, lo mismo pasa con lo químico y con lo magnético. Un sistema no puede cambiarse a sí mismo. ¿Ok? La única manera que un sistema aparentemente se cambie a sí mismo es que inicialmente haya estado en un estado de desequilibrio. Químicamente, si ustedes tienen un sistema que está aislado y ven que hay una reacción química dentro, ¿por qué podría haber sucedido? Bueno, justamente porque había reactivos que estaban en un estado de desequilibrio químico. Si yo dentro de un recipiente súper aislado del universo pongo oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, eso no está en estado de equilibrio termodinámico, porque no está en estado de equilibrio químico. El oxígeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso generan una reacción súper exotérmica para formar agua. ¿Bien? Entonces, una vez que se forme el agua o todo el agua que se tenía que formar, no va a pasar nunca más nada, porque ese sistema, además de estar en equilibrio mecánico, térmico, ahora también está en estado de equilibrio químico. Entonces, cuando un sistema está en estado de equilibrio termodinámico estricto y está en un sistema aislado, chau, no le pasa más nada. ¿Qué es lo que yo puedo empezar a hacer? Jugar con las paredes, con las propiedades de esas paredes, ese límite que lo separa del entorno. Y como si fuese una cebolla, empezar a abrir capas por capas. Una de esas capas muy interesantes de abrir es la capa térmica, la posibilidad de que esa pared permita el contacto térmico con el entorno. Cuando una pared es estrictamente aislante, desde el sentido térmico, le vamos a llamar pared adiabática.
una pared adiabática es tal, ¿sí?, que adentro puede tener 10.000 millones de grados y afuera 1 grado y no va a pasar nada. ¿Sí? Las temperaturas van a seguir manteniéndose así porque la pared hace que sea imposible acceder a un equilibrio térmico. Por el contrario, el antónimo de adiabático, ¿sí?, es diatérmano. Bien, la palabra diatérmano implica que se pueden ver muy fácilmente. El contacto térmico, la conductividad térmica es tal que la pared prácticamente es como despreciable. Si yo adentro tengo un gas o agua y del otro lado tengo el entorno y al sistema lo modifico 1/10 de grado, inmediatamente el entorno se da cuenta y viceversa. Porque la pared básicamente es como una polea sin rozamiento y sin peso, como en física 1. ¿Ok? Esos dos extremos de blancos y negros rara vez los podemos encontrar en la naturaleza. Tenemos sistemas que se aproximan muchísimo. ¿Bien? Pero por lo general lo más rico es todo el abanico de grises que los va a unir. Esos casos extremos son muy útiles para ejemplificar cosas e ir a los conceptos. Otra gran definición de las paredes es si son abiertas o son cerradas. La palabra abierto quiere decir que el sistema, además de poder modificar sus variables, presión, volumen, temperatura o cuales sean, puede cambiar masa, puede intercambiar masa con el exterior. ¿Ok? Un sistema abierto podría ser un compresor, podría ser un termotanque, podría ser un motor, podría ser una turbina, ¿bien? Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra donde entran cosas y salen cosas. Un sistema cerrado, por el contrario, es un sistema como el que decíamos antes, un gas dentro de un recipiente, donde el número de moles o la masa no va a cambiar. Bien, un alambre estirado, un resorte, una pila de Daniels, si no tengo evaporación, una burbuja, una lámina de aceite en un líquido. Cuando yo tengo un volumen de control y diga, che, la masa no cambia en el tiempo, es un sistema cerrado. Por lo general vamos a trabajar con sistemas cerrados para ser más fáciles, pero después, cada vez que podamos, vamos a hacer transiciones a sistemas abiertos que después van a tener mecánica de los fluidos, van a tener máquinas térmicas, y ahí ya los van a jorobar bastante con sistemas abiertos. Bien. Bueno, no quiero ser un atrevido en la primera clase pasarme del horario, así que ya siendo las 12:03, voy a cortar acá, esto lo seguimos el miércoles que viene.